$2.052 hogares viven en peligro por deslizamientos, incendios y sismos. 71% de las viviendas están construidas en bareque, esterilla y materiales desechables. 25% de las muertes son causadas por homicidio. 23% de la población infantil padece desnutrición crónica. 3.534 familias residen en hacinamiento. Por estas calles abundan hechos que parecen subreales, donde encontramos niñas que dejaron sus muñecas para buscar un ingreso a cambio de placer. Jóvenes que no saben cómo escribir su nombre porque debieron cambiar los cuadernos por herramientas para ganarse su sustento. Personas totalmente derrotadas por el consumo continuo de alucinógenos y abuelos olvidados esperando el regreso de quien les prometió volver por ellos antes de que la vida les pintara el pelo y les marchitara la piel. Ha llegado la noche y para muchas familias aquí es difícil conciliar el sueño. Cuando salga el sol en la mañana, seguramente muchos niños susurrarán que tienen hambre y volverán los protagonistas y antagonistas de una historia que no es película, es la vida real en la comuna San José y pareciera nunca tener un final feliz. Los profetas, ¿saben quién? ¡Rómpela! En esta comuna habita mucha gente buena y soñadora, personas que creen en un mejor futuro, en una transformación que traerá grandes oportunidades para todos y donde las renovaciones urbana y humana serán las protagonistas. No hay nada seguro en este mundo duro, solo tu conciencia te saca de apuros. No hace falta explicación, no hace falta explicación. Hoy, pese a las dificultades y siendo conscientes de los retos que impone el entorno, estos líderes decidieron convertirse en ejemplo de renovación para su gente. Estamos bien, RCG. Ya no es una nomás, no vamos varias. Marcela es una madre cabeza de hogar que tiene a su cargo 4 hijos y 4 sobrinos. El día comienza muy temprano. El sol apenas tibia el agua helada que recorre a los 8 pequeños de su familia y como todos los días deben partir puntualmente a sus colegios y jardines. Mi sueño es ver mis hijos realizados profesionalmente, de ver que lo que yo haya luchado por él en todos estos años tenga como el fruto, ¿sí? De verlos bien. La labor titánica de Marcela por el bienestar de sus niños es sellada con su bendición que la acompaña en cada paso que da para cumplir con su obligación en el hogar.
Una idea muy parecida de lo que es la familia tiene don Gilberto, un hombre que vive en la comuna desde hace 82 años. Desde muy pequeño, aprendió los oficios con los que se gana la vida y el respeto de su gente. La convivencia y la educación se puede aplicar por la unión, que todos nos querramos como si fuéramos una familia integrada. Si todos conviviéramos, entonces había una familia, pero ahora estamos desintegrados todos, no hay familias. Los barrios deben ser una familia, la ciudad, el departamento, la nación y el mundo entero una familia para que no hayan guerras ni nada. ¿Quién va a matar a su hermano? Nadie. En su zapatería abundan los recuerdos y las enseñanzas que le dejaron claro lo que se debe hacer para lograr la armonía social. Sí, señor. Oye. ¡Toque! ¡Feliz hombre! No solo sirve para ahogar muñecas. ¡Toque! ¿Qué le han dicho? Dale, pues, A usted del barrio. El que la hace la pagas. ¡Toque, Checho, A lo toque! hecho pecho. A mí me pegaron un tiro en un ajuste de cuentas. Y ese tiro a mí me dejó cuadraflejo. Con los tiros al aire en forma de protesta, es la suerte que se corre cuando juegas con la muerte, que en este mundo te borren por saldar cuentas pendientes. Este es Víctor, quien después de permanecer por años haciendo parte de la lucha entre bandas delincuenciales, escuchó su conciencia y olvidó los gatillos para ofrecerle sus manos a quienes más las necesitan. Yo tuve mucho tiempo para pensar porque 18 meses uno tirado día y noche en la cama es pesado. Yo en esos días yo decía, no, yo no quiero vivir así. Y es un cambio de vida al hijo de madre a una cama. Y entonces yo a mis supuestos amigos yo les decía, no, yo me quiero envenenar, yo me quiero como morir, yo ya no encuentro sentido a la vida. Y yo hacía los balances, yo no, esta vida nunca va a funcionar, yo hice muchísimo daño, me metí con tanta gente. Y entonces ahí como que empecé, yo tengo ya que ser otra persona. Yo era un especialista en hacer el mal y sabía, pero dominaba el tema abruptamente. ¿Y por qué no puedo ser un especialista en hacer el bien, dominar temas, tener herramientas, capacitarme? Aunque por mucho tiempo estuvo esperando el momento en que lo llamara la muerte, la vida lo citó a juicio para que rindiera cuentas y pagara sus errores sin cadenas perpetuas, pero sí tomando las riendas de su verdadera misión. Ellos son esas personas de ejemplo claro de superación, optimismo y capacidad, que como muchos habitantes de la comuna, se preocupan por su gente, acceso a la educación y mayor atención para cubrir algunas necesidades básicas. Mi concepto con la educación, como mamá, yo pienso que es lo mejor, es lo único que uno de los hijos como que les puede inculcar todos los días. Mi sueño es verlos a todos cuatro, profesionales. La E, la R y la O. Yo no sé cuándo ni cómo, pero yo voy a ser un gran psiquiatra. Y pues mi anhelo es acabar el bachiller para irme a la universidad. Y yo creo que si uno hace las cosas bien, la vida le va dando las cositas a uno. Este macroproyecto es social. Al tener ustedes la comodidad de aprender, dejan todos los vicios. Es que hay que apuntar hacia el ser humano y tener buenas comodidades para que sus niños, en vez de fumar marihuana, vayan al colegio. El 80% de las personas que viven en esta comuna pertenecen al nivel más bajo y vulnerable en términos socioeconómicos de una región en Colombia. La mayoría son madres cabeza de familia y viven con menos de $350 en promedio para vivir ellos y su familia durante todo un mes. Estamos invitando a que se acerque al Parque de San José. Recuerden que el macroproyecto San José también tiene su lado social. El macroproyecto San José, liderado por la administración municipal, realiza eventos culturales, cívicos y educativos que congregan a niños, jóvenes y adultos. Actividades que toman las calles de la comuna con el fin de promover la cultura, las artes, la música, la danza, juegos, artesanías, actividades para el adulto mayor, rifas, entre otras. Que no es un proyecto de infraestructura únicamente, sino que lo hacemos también socialmente. Gracias. A mí me parece magnífico este proyecto y qué bueno que yo tuviera vida para decir, vea, como
el barrio donde doña así tan hermoso. El macroproyecto les está aportando todos los días cosas diferentes. Les abre puertas en muchas cosas, en deportes, en danzas, en teatro, en educación. Y no solo a los hijos, también a nosotros las mamás. Víctor también ha reconocido la eficacia de las iniciativas lúdicas para reincorporar grupos impregnados de violencia y rencor. Con un balón, poco a poco, ha logrado desarmar sus almas. Antes de jugar, pues como está en juego valores y son pelados complicados que tienen problemas, yo les recojo las armas y las drogas. Y como el fútbol y el microfútbol es de contacto y el contacto es fuerte, entonces ahí está en uno. O sea, que tenemos que trabajar en equipo, que podemos confiar en el otro, que podemos tolerar, que nos podemos respetar. Y ahí mitigamos, o sea, es una forma de mitigar y de engancharlos. Al balón, los dos nomás, eso, los dos. La tranquilidad, eso no tiene precio. Yo lo digo por experiencia, porque mi cédula antes era un revólver. Ya caía el manto a las 6 de la noche, si no lo tengo encima, de pronto me matan. Y qué pereza eso, tan armado, que no puedo pasar por allí, que la policía, no. O sea, la tranquilidad, eso no tiene valor, puedo ir donde quiera, voy a estudiar, hago cosas positivas. Antes me habla con la policía, ya hablo con ellos, ya soy amigo de ellos, ya me saludan donde me ven. Entonces eso para mí eso es genial. O sea, yo ya viví la parte maluca y la parte extraña y ya sé que es mejor la vida normal. Esa avalancha de afecto fue suficiente para cansarse de los disparos y volver a conciliar el sueño sin remordimientos. Sin embargo, es claro que pese a los esfuerzos, se requieren mayores recursos y personal para poner en marcha todo lo que la ciudad sueña. La agencia de cooperación japonesa JICA también puso los ojos en San José y quiso trabajar en equipo con los gestores del proyecto, contribuyendo con el desarrollo del parque temático Olivares, con el cual se recuperará ambientalmente el sector. 私は3つの課題を考えています。1つ目は仕事の創出です。失業をなくすということです。2つ目はみんなが安心して住める環境を作ることです。これには自然災害防止と環境汚染対策、それに犯罪防止が含まれます。3つ目は非常に貧しい人の救済です。この人たちは理由があってその境遇に陥っています。社会全体で救済しなければなりません。これらの課題は多くの市民の協力が必要です。私はその仕組みを取り組みたいと思っております。Estas historias magnifican la dimensión de un proyecto que requiere del apoyo de todos, y no solo de una ciudad para salir adelante, y ahora demanda la participación de otras organizaciones nacionales e internacionales que puedan aportar significativas gestiones al mejoramiento de la calidad de vida de miles de niños, jóvenes y ancianos que podrían ser sus propios padres si usted viviera allí. Este grupo de líderes emprendió una campaña de renovación humana con el respaldo del macroproyecto San José, un proyecto que hace grande a Manizales y que es modelo para Colombia. Apóyalo tú también. Sama
Kita bersama